Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Imouto. Umaru-chan. Mi hermano es un gran escritor. Autora Dian Fan Bao. Resumen de la novela Yosuga no Sora. Más heroínas múltiples, más maestro literario, más sistema. Un comienzo devastador. Al ver el aviso de que la empresa está a punto de mudarse a Hokkaido, Taie Idoma se preocupa por lo que le sucederá a su hermana menor, Umaru, y se desmaya en el acto. Al despertar en el hospital, los acontecimientos inesperados se suceden uno tras otro. Recordando su vida pasada como profesor en el departamento de chino de la Universidad de Pekín, desde un esclavo corporativo hasta un gigante de la literatura, estuvo a un paso de renunciar. Siento que la literatura japonesa murió después de la aparición de Taie Idoma. Él fue el verdugo de esa era. Haruki Murakami. Sistema de logros de vida. El sistema solo distribuye recompensas al azar y no interfiere en los asuntos del anfitrión. Después de correr 100.000 pasos esta mañana, dibujé Taikibawa Palm, rango S. Renuncia. Inscríbete. Para proteger la vida diaria de Umaru, Taie se convierte en profesor de literatura en la escuela de su hermana. Su relato, escrito con espontaneidad, La última hoja, convierte a Umaru en su mayor admirador. Cuando unos matones acosan a su hermana, empuña el bastón Goro Achiwa, rango A, otorgado por el sistema, y los golpea hasta dejarlos a merced de sus víctimas. Es un multimillonario que revoluciona el mundo literario y dirige el departamento editorial de una nueva revista. Además, es el refugio y el faro de confianza para Erina, Kirie y las chicas con problemas del club de literatura. Lo más importante es que la historia realmente comienza cuando Umaru descubre que ella no es su hija biológica. Hermano, ahora ya no hay obstáculos entre nosotros. 10. Capítulo 10. Solicitud de empleo. 6. Este nivel de profundidad teórica, de verdad es algo que podría decir un empleado cualquiera que se preparó a última hora para una entrevista. Está claro que esta es una visión que solo poseen los expertos que llevan años profundizando en la teoría literaria. Epifanía, transición instantánea, el maestro Takahashi murmuró para sí mismo. Luego, lentamente dejó la pluma y suspiró profundamente. He alcanzado la iluminación. En ese momento, la dinámica entre el entrevistador y el entrevistado en la sala se había invertido por completo. Taie se detuvo justo antes de tiempo, sin dar demasiado tiempo a que los demás se sorprendieran, y rápidamente retomó el tema principal. Entonces, como acabamos de deducir, ¿cuál es exactamente el tema de esta historia? Escribió unas palabras en la pizarra. Dignidad y redención. La esperanza de la joven se basaba inicialmente en un símbolo falso. Pero el sacrificio del anciano pintor transformó esa falsedad en acción real. Tras fracasar en su intento de completar una obra maestra durante toda su vida, finalmente logró una obra maestra de gran nobleza a costa de su propia vida, utilizando la eternidad del arte para salvar una vida moribunda. Esta es la luz más brillante de la naturaleza humana, y es el tema en el que debemos centrarnos y profundizar más al guiar las creaciones de los estudiantes. Sin darse cuenta, los 5 profesores se habían enderezado, con la mirada fija en la pizarra, escuchando como los alumnos más devotos. A la profesora Watanabe incluso se le humedecieron un poco los ojos. Le conmovió este análisis tan preciso del poder de la literatura y la brillantez humanitaria de la obra. El director Yamada miró fijamente la pizarra, con la mirada perdida. Por un instante, sintió que no estaba en una sala de entrevistas, sino en un aula de literatura universitaria, escuchando la clase magistral de un verdadero maestro. A continuación, veamos el estilo lingüístico. Taie continuó su explicación, desde cómo usar el vocabulario emocional con moderación hasta cómo usar diálogos concisos para generar giros narrativos, con cada punto acompañado de diagramas en la pizarra. 20 minutos después, Taie dejó el marcador, se dio la vuelta e hizo una reverencia a los 5 profesores. Con esto concluye mi análisis pedagógico de la última hoja.
Agradezco cualquier crítica o corrección por su parte. La sala de entrevistas permaneció en silencio. Los 5 profesores se miraron entre sí con expresiones complejas, como si acabaran de despertar de un bautismo espiritual. Finalmente, el profesor Takahashi se puso de pie lentamente y lo miró seriamente a los ojos. Señor Doma. Sí. Retiro lo dicho anteriormente, dijo el profesor Takahashi, haciendo una profunda reverencia. Usted está capacitado para ser el asesor del club de literatura. Taihei estaba atónito. Este viejo maestro, que era estricto hasta el punto de ser severo, ¿realmente se inclinó ante él? No, no me lo merezco. Te lo mereces, dijo el profesor Takahashi, enderezándose y con los ojos llenos de sincero respeto. Llevo 30 años enseñando y he visto a incontables jóvenes que dicen amar la literatura. Pero alguien como tú, que posee una sólida base teórica y una gran capacidad creativa práctica, y que además puede explicar teorías complejas con sencillez, es la primera vez que lo veo. Se dirigió a los demás profesores y dijo con firmeza. Todos, voto a favor. Yo también lo apruebo, dijo la profesora Watanabe, levantando la mano de inmediato, con los ojos llenos de expectación. Aprobado. La directora Sato asintió, ya calculando en su mente cómo ascender a esta nueva profesora. Aprobado, dijo el director con una sonrisa, claramente satisfecho de haber desenterrado esta joya en bruto. Finalmente, el director Yamada se puso de pie. Miró a Taihei, con una expresión algo seria. Señor Doma. Sí, respondió Taihei de inmediato. Aunque la reacción de todos parecía buena, el resultado final aún requería el veredicto del director. Aunque las 5 votaciones fueron aprobadas, aún queda un asunto práctico que debemos mencionar. El director Yamada hizo una pausa, con la mirada fija. Actualmente no tienes un certificado de enseñanza. A Taihei se le encogió el corazón. Ese era un grave defecto. Al ver la expresión tensa de Taihei, el director Yamada mostró de repente una sonrisa pícara y agitó la mano para aliviar la tensión. No se preocupen. Si fuera una escuela pública, sin duda sería un callejón sin salida. Pero como prestigiosa escuela privada, Arayata tiene la autonomía para contratar a personalidades destacadas de diversos sectores como profesores especiales. Se acercó y le dio una palmada en el hombro a Taihei. En vista del extraordinario talento que has demostrado, la escuela ha decidido utilizar un cupo especial para mentores sociales. Te incorporarás como profesor especial a tiempo parcial, con el mismo trato que un miembro regular del profesorado. En cuanto al certificado, podrás obtenerlo mientras impartes clases. ¿Te parece bien este acuerdo? La pesada piedra que pesaba sobre el corazón de Taihei cayó al instante, y surgió una sensación de alivio como la de encontrar un camino entre los sauces. Enderezó la espalda y respondió en voz alta. No hay problema. Muchas gracias por la flexibilidad de la escuela. Muy bien, asintió el director Yamada, recuperando la solemnidad. Entonces, un período de prueba de 3 meses. A partir del próximo lunes, no, para ser precisos, a partir de este momento, usted será el asesor del club de literatura de Arayata. Justo cuando terminó de hablar y Taihei estaba a punto de hacer una reverencia en señal de agradecimiento, un sonido de notificación nítido y agradable explotó repentinamente en su mente, y un panel de sistema transparente apareció ante sus ojos. Logro desbloqueado. El primer cambio de carrera exitoso de mi vida. Descripción. Has logrado escapar del destino de un empleado corporativo a punto de ser exiliado, has usado tu talento para romper las ataduras de las reglas y has obtenido la profesión que realmente deseas, asesor del club de literatura. A partir de este momento, el rumbo de tu vida ha cambiado por completo. Sorteo de recompensa aleatoria, ¡felicidades! Has obtenido optimización de la visión, 100 grados. Una sensación de frescor inundó sus ojos al instante, como una primavera de verano que los bañaba. Se quedó aturdido por un instante y parpadeó inconscientemente. Sin embargo, lo que siguió no fue una visión nítida, sino una sensación de mareo. A través de los gruesos objetivos de 700 grados a los que se había acostumbrado hacía tiempo, la escena que tenía ante sí, aunque seguía siendo nítida, se había vuelto algo demasiado nítida. Las líneas de la oficina parecían volverse duras y penetrantes, e incluso los objetos que se encontraban en el borde de su visión aparecían ligeramente distorsionados. Una presión sorda y dolorosa provenía de sus globos oculares, como si le hubieran colocado a la fuerza una lente con una distancia focal incompatible en una cámara. Taihei se dio cuenta al instante. Su graduación había disminuido.
Debido a que su miopía original había disminuido, esas viejas gafas de 700 grados se habían convertido en una molestia por una corrección excesiva, causándole molestias visuales. Aunque la visión le daba un poco de mareo, se obligó a mantener una postura firme, se esforzó por mantener una expresión tranquila e hizo una profunda reverencia al director. Muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. Sin duda no defraudaré sus expectativas. El director Yamada asintió con satisfacción. Pero en ese momento, su expresión se tornó seria. No te alegres demasiado pronto, le recordó el profesor Takahashi. Durante el período de prueba, la mayor prueba a la que te enfrentarás no seremos nosotros, sino los alumnos. Sobre todo los chicos del club de literatura, añadió la profesora Watanabe. Su anterior tutora, la profesora Yamamoto, era una veterana muy respetada que impartió clases en este colegio durante 40 años. No solo tenía mucha experiencia docente, sino que también se preocupaba muchísimo por los alumnos. No te será fácil ocupar su lugar. Los estudiantes podrían resistirse o incluso desafiar su autoridad, dijo el director Sato. Si no puede manejar la situación, no hay nada que podamos hacer para ayudarlo. Sobre todo, el director Yamada hizo una pausa, y su expresión se tornó aún más seria. Hay una alumna en el club de literatura que dependía mucho del profesor Yamamoto. Como recién llegado, tendrás que tratarla con cuidado. 11. Capítulo 11 Solicitud de empleo, 7, Taihei usó el gesto de ajustarse las gafas para ocultar la alegría en sus ojos. Lo entiendo. Haré todo lo posible por llevarme bien con los estudiantes. El director sonrió con satisfacción. Es bueno que los jóvenes tengan iniciativa. Pero recuerden que, en la enseñanza y la educación, lo más importante es la paciencia y el cariño. Si bien la autoridad es importante, la amabilidad también es indispensable. Lo tendré en cuenta. La entrevista terminó y Taihei salió de la sala de entrevistas. En el pasillo, otros 3 o 4 solicitantes seguían sentados en la sala de espera, hojeando sus documentos con expresiones de nerviosismo. Al ver salir a Taihei, todos levantaron la vista, con los ojos llenos de curiosidad e indagación. Alguien miró su reloj. 45 minutos. Taihei se quedó dentro durante 45 minutos completos. Cabe señalar que, entre los solicitantes anteriores, la estancia más larga fue de tan solo 20 minutos, y al que menos tiempo permaneció en el lugar incluso lo invitaron a marcharse después de solo 10 minutos. El ambiente en la sala de espera cambió sutilmente. Una joven con gafas mostró una expresión de sorpresa. Un hombre de mediana edad, elegantemente vestido con un traje, adoptó un semblante serio. Otros jóvenes se miraron entre sí, con los ojos llenos de inquietud. Taihei asintió cortésmente sin decir mucho. Su expresión era serena, sin mostrar ni alegría ni enfado. Pero fue precisamente esa serenidad lo que inquietó aún más a la gente que esperaba en la sala de espera. Justo cuando Taihei se preparaba para marcharse, la puerta de la sala de entrevistas se abrió de nuevo. Señor Doma, espere un momento. El director Yamada salió corriendo de la sala de entrevistas. En ese momento, todos los presentes en la sala de espera quedaron atónitos. El director Yamada, el director de enseñanza, una de las figuras de verdadero poder en la escuela, fue realmente expulsado personalmente para despedir a alguien. ¿Qué clase de trato fue este? Director. Taihei se dio la vuelta. El director Yamada miró a los aspirantes en la sala de espera con una sonrisa de satisfacción y bajó la voz. Vengan conmigo, tengo algo que decirles en privado. Tras decir eso, le dio una palmada en el hombro a Taihei. Ese gesto tan cercano demostraba claramente que lo trataban como a uno de los suyos. El ambiente en la sala de espera cambió por completo. La joven con gafas dejó lentamente los objetos que tenía en la mano y suspiró. El hombre de mediana edad con el traje elegante tenía una expresión compleja, como si se hubiera dado cuenta de algo. Varios jóvenes se miraron con consternación. Uno de ellos se levantó de inmediato, recogió sus cosas y se marchó sin mirar atrás. No hay necesidad de esperar, dijo con una sonrisa amarga al pasar junto a los demás. El candidato ya está decidido. Otra persona también se puso de pie. Si lo hubiera sabido, no habría venido. ¡Qué pérdida de tiempo! En menos de un minuto, 2 de los 5 aspirantes que se encontraban en la sala de espera se habían marchado. Los restantes seguían sin creerlo y continuaban preparándose con nerviosismo para las próximas entrevistas. Taihei siguió al director hasta el final del pasillo, lejos de la sala de espera. Aquí reinaba un gran silencio, solo se oían las leves risas de los estudiantes que llegaban desde el patio de recreo exterior.
El director Yamada miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírlo antes de bajar la voz. Señor Doma, debo informarle de algunas cosas con antelación. Por favor, adelante. La expresión del director Yamada se tornó seria. La expresión de aprecio y satisfacción que había en la sala de entrevistas había desaparecido, sustituida por una profunda sensación de preocupación. Se trata de esa alumna problemática que acabo de mencionar. Los demás alumnos del club de literatura están bien. Creo que no tendrás ningún problema después de unas cuantas clases. Bajó la voz. Pero una de ellas, me temo que será muy difícil de manejar. Taiei asintió, escuchando atentamente. Su nombre es Kabano Kokoa, estudiante de primer año de bachillerato, dijo el director Yamada, frunciendo el ceño y bajando aún más la voz. Su situación familiar es bastante complicada. Su padre falleció prematuramente y su madre no volvió a contactarla tras casarse de nuevo. Ahora vive sola en un lujoso apartamento, de la herencia que le dejó su padre. Tiene una personalidad retraída y no está dispuesta a comunicarse con los demás. Casi no tiene amigos en clase y rara vez participa en actividades colectivas. Taiei asintió, indicándole que continuara. El anterior profesor Yamamoto la cuidaba mucho, y tenían una relación muy buena, suspiró el director Yamada. El profesor Yamamoto incluso iba con frecuencia a su casa a llevarle comida y charlar con ella. Se podría decir que el profesor Yamamoto era la única persona en la que confiaba en la escuela. Pero después de que la profesora Yamamoto se jubilara por enfermedad, se volvió aún más reservada. La expresión del director Yamada denotaba una clara preocupación. En la última semana, apenas ha participado en las actividades del club de literatura ni se ha comunicado con otros estudiantes. Cada vez que hay una actividad del club, o no aparece, o si lo hace, se sienta sola en un rincón a leer un libro, ignorando a todos. Me preocupa que, se resista a que seas la nueva profesora. Incluso podría, desafiar públicamente tu autoridad. Taiei reflexionó por un momento. Una joven problemática que había perdido su único apoyo, y el tipo de persona que dependía en gran medida del profesor anterior, esto sí que era un problema. Pero, director, ¿podría contarme más sobre ella? Preguntó Taiei. Por ejemplo, ¿por qué se unió al club de literatura? ¿Qué le gusta leer habitualmente? ¿Qué tipo de obras escribe? El director Yamada se quedó perplejo por un momento. No esperaba que Taiei no se preocupara por cómo tratar con ella, sino que, en cambio, intentara activamente comprender a la estudiante. Esta actitud, era la que cabía esperar de la persona que hoy hizo que todos los entrevistadores lo miraran con otros ojos. Bueno, por lo que sé, se unió al club de literatura por invitación del profesor Yamamoto, recordó el director Yamada. Lo que escribe, es bastante oscuro. El profesor Yamamoto me enseñó una vez un texto que escribió sobre una chica atrapada en una habitación oscura, esperando un rescate que nunca llegaría. Ese artículo fue muy incómodo de leer. La escritura era hermosa, pero las emociones eran demasiado intensas, demasiado desesperadas. Pero la maestra Yamamoto dijo que esta niña usa la escritura para desahogar su dolor interior y que hay que darle una vía de escape. De lo contrario, podría hacer algo extremo. Taiei asintió. Utilizar la literatura como vía de escape emocional, en realidad, a estos estudiantes es más fácil hacerles avanzar en el proceso de comprensión. Encontraré la manera de comunicarme con ella, dijo Taiei con calma. El director Yamada le dio una palmada en el hombro. Una cosa más. Aunque te hayamos contratado, si los alumnos se oponen firmemente y lo comunican a la dirección del colegio, este podría, por respeto a su reputación y a los intereses de los alumnos, no terminó de hablar, pero el significado era claro. Durante el período de prueba, si Taiei no podía controlar a los estudiantes, especialmente a este Kabano Kokoa, la escuela podría rescindir el contrato directamente. Lo entiendo, dijo Taiei con calma. Un período de prueba es, naturalmente, un proceso de evaluación mutua. Si realmente no soy apartamento, lo justo es que me despidan. Me alegra que lo entiendas, dijo el director Yamada con una sonrisa de alivio. Esta contratación era urgente y el tiempo apremia. Originalmente, la fecha de incorporación era el próximo lunes, pero, bueno, no esperemos hasta la semana que viene. Ve a tu empresa y tramita tu renuncia cuanto antes. Cuanto antes, mejor. 12. Capítulo 12. Solicitud de empleo. 8. Un atisbo de expectación apareció en su rostro. Este viernes a las 9 de la mañana, preséntese directamente en la oficina de asuntos académicos. Por la tarde, el profesor Watanabe lo llevará al club de literatura para presentarlo a los estudiantes.
Taihei se quedó un poco desconcertado, pero enseguida lo entendió. Entendido. Me encargaré de los asuntos de la empresa mañana. Gracias, director. ¡Genial!, exclamó el director Yamada, aplaudiendo con entusiasmo. No me des las gracias. Tu actuación de hoy realmente hizo que todos te viéramos con otros ojos. Yo incluido. No esperaba que fueras tan extraordinario. Miró a Taihei con los ojos llenos de expectativa y ánimo. Haz un buen trabajo, señor Doma. Creo que puedes convertirte en un excelente profesor. Gracias, director. Lo haré. Tras despedirse del director Yamada, Taihei salió del edificio de enseñanza. La luz del sol otoñal bañaba el campus. Los estudiantes corrían por el patio y el murmullo de la lectura resonaba en las aulas. Todo era precioso. De pie bajo la luz del sol, alzó la mano y se quitó con cuidado las gafas de montura semi al aire y lentes gruesas del puente de la nariz. Sin la barrera de las lentes, una oleada de frescura lo invadió. Cerró los ojos inconscientemente y luego los abrió lentamente. El mundo que antes era borroso ahora era nítido en toda una dimensión. Contempló el paisaje a lo lejos. Originalmente, sin gafas, la puerta de la escuela, a 50 metros de distancia, habría sido una mancha borrosa de colores. Pero ahora, podía distinguir la silueta de la caseta de vigilancia en la entrada. Está, realmente claro. Una oleada de inmensa alegría inundó el interior de Taihei. Se giró para mirar a su lado. La textura del musgo en la pared del edificio de enseñanza y la maceta de hiedra que se mecía con la brisa en el alféizar de la ventana se habían vuelto un poco más nítidas. Sabía que no se trataba de un efecto psicológico, sino de una recompensa tangible del sistema de logros en la vida. Su miopía de 7,0 dioptrías se había convertido, en ese momento, en 6,0. Este cambio de 1,0, si bien no fue suficiente para que pudiera deshacerse de sus gafas por completo, simbolizó una reparación y una mejora vitales que su vida había recibido. El corazón de Taihei rebosaba de fuerza. Respiró hondo el aire otoñal del campus, y una sonrisa relajada y segura apareció en su rostro. Volviéndose a poner las gafas, su mirada recorrió el edificio de la facultad y se detuvo en un rincón tranquilo del tercer piso. Recordaba que aquel era el salón de actividades del club de literatura. A través del cristal transparente de la ventana, vio a una niña con uniforme escolar. No participaba en actividades alegres como los demás alumnos. En cambio, permanecía sentada sola en la penumbra junto a la ventana, con la cabeza gacha y una expresión que denotaba una profunda tristeza. La chica pareció percibir la mirada desde abajo y de repente alzó la vista. Esos ojos ligeramente fríos se encontraron con la mirada de Taihei por un breve instante a través de la distancia. Taihei sintió una punzada en el corazón, pero rápidamente volvió a bajar la cabeza. Parecía ser la única persona en toda la sala de actividades, creando un marcado contraste con el animado campus exterior. ¿Quién era ese? Taihei apartó la mirada, sintiendo un atisbo de curiosidad, pero sin darle mayor importancia. De camino a casa, Taihei sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con 3 mensajes sin leer en line, todos de Bomber. Bomber, Takeshi Motoba, era su mejor amigo en la empresa, una amistad que había perdurado desde la secundaria hasta su vida profesional. Su personalidad era entusiasta hasta el punto de ser explosiva, su voz siempre era 3 veces más fuerte que la de los demás, pero en el fondo era sensible y confiable. Bomber, Taihei. Ayer estabas tan pálido que me asustaste muchísimo. ¿Cómo te sientes hoy? Bomber, vamos a tomar algo después del trabajo esta noche. Kanao y Alex también vienen. Bombardero, no te niegues. Todos estamos preocupados por ti. Taihei pensó por un momento y respondió. Taihei, bueno, nos vemos esta noche. También tengo algo que contarles. A las 6 de la tarde, Taihei regresó al apartamento. Antes incluso de abrir la puerta, oyó voces suaves que venían del interior. Así que este problema debe resolverse de esta manera. ¿Lo entiendes ahora, Evina-chan? ¿Sí? Lo entiendo. Umaru, eres increíble. Eran las voces de Umaru y Evina Nana. Taihei abrió la puerta. He vuelto. Hermano. Has vuelto. Tras quitarse los zapatos en la entrada, Taihei entró en el salón y vio a la bella Umaru con una sonrisa radiante y digna en el rostro. Su larga melena rubia caía elegantemente sobre sus hombros, su uniforme escolar estaba impecablemente puesto y su postura sentada era tan elegante como la de una joven de familia prestigiosa. Si Evina no estuviera aquí, definitivamente se habría convertido en esa mocosa, envuelta en su capa y sosteniendo una Coca-Cola mientras jugaba videojuegos.
Evina se levantó apresuradamente, aún con un cuaderno de matemáticas en la mano. Llevaba el uniforme de Arayata. Una camisa blanca, una falda plisada de color rojo claro y calcetines blancos de algodón hasta la pantorrilla. Su cabello castaño rojizo estaba recogido a ambos lados con gomas para el pelo en forma de camarón, lo que la hacía lucir particularmente adorable. Con su rostro redondo y sus grandes ojos marrones, transmitía una impresión muy dulce. Su figura también era, bueno, muy curvilínea. Los dos botones centrales de su camisa blanca estaban bajo una presión tremenda y parecían a punto de reventar. En general, era una chica muy guapa. Ella vivía justo abajo y era compañera de clase de Umaru. Taihei asintió para sí mismo. No era de extrañar que Umaru se hubiera hecho amiga de ella. Esta niña parecía tener una personalidad muy agradable. Al ver a Taihei, sus mejillas se sonrojaron al instante y unas volutas de vapor salieron de su cabeza. Oni-san, bienvenido de nuevo. Bueno, simplemente no se le daba bien relacionarse con el sexo opuesto. Taihei se consideraba una persona fácil de tratar, pero Evina era muy tímida. Si hubiera sido cualquier otra persona, su reacción probablemente habría sido aún más fuerte. Evina está aquí, dijo Taihei con una sonrisa. ¿Estudiando? Ese sí, dijo Evina en voz baja. Umaru me está enseñando a resolver problemas de matemáticas, es realmente increíble, eso es bueno. Por cierto, Evina reunió valor. Sobre lo de ayer, lo siento mucho. Quería visitarte en el hospital, pero pensé que necesitabas descansar, así que, no pasa nada, dijo Taihei, haciendo un gesto con la mano. Lo entiendo. Además, no fue nada grave, solo un bajón de azúcar. Ya estoy perfectamente. Eso es bueno, Evina suspiró aliviada. Pero dudó un instante, miró a Umaru de reojo y susurró. En realidad, ayer Umaru estaba muy preocupado por Oni-san, Evina-chan. El rostro de Umaru se puso rojo al instante. No lo digas. ¿Eh? Taihei los miró con curiosidad. No. No es nada. Umaru agitó las manos presa del pánico, pero Evina ya había empezado a hablar. Ayer estábamos en medio de la clase, dijo Evina en voz baja. De repente, un profesor entró en el aula y preguntó, ¿está Umaru Doma aquí? Entonces el profesor dijo, tu hermano Taihei Doma se desmayó repentinamente en su empresa y necesita que vayas al hospital inmediatamente. Taihei se quedó atónito por un momento. Umaru se quedó paralizada en su asiento, continuó Evina, con los ojos llenos de recuerdos angustiantes. Y entonces, sus ojos se pusieron rojos de repente, Evina-chan. El rostro de Umaru ya estaba rojo como una manzana. Basta. 13. Capítulo 13. El filete de hamburguesa reaparece, 1, pero Oni-san debería saber cuánto le importa a Umaru, dijo Evina con una suave sonrisa. Los ojos de Umaru se pusieron rojos cuando pidió la dirección del hospital, y luego, simplemente salió corriendo del aula. Todavía lo recuerdo, corrió tan rápido, que ni siquiera tuvo tiempo de coger su mochila, una cálida corriente brotó en el corazón de Taihei. Miró a Umaru. Umaru bajó la cabeza, con las orejas completamente rojas, y sus manos se aferraron con fuerza a su falda. Yo solo un poco preocupada, eso es todo, susurró, con un dejo de resentimiento en la voz. Mi hermano mayor se desmayó de repente, ¿cómo no iba a preocuparme? Lo sé, dijo Taihei, acercándose y acariciándole suavemente la cabeza. Gracias, Umaru. El gran hermano, Umaru levantó la vista, con los ojos ligeramente enrojecidos. A partir de ahora prestaré más atención a mi salud, dijo Taihei en voz baja. Ya no te preocuparás. Umaru asintió enérgicamente. Evina observaba esta conmovedora escena desde un lado, sonriendo levemente. El vínculo entre hermanos, es tan bonito, pensó en su propio hermano. Evina Koichiro se había escapado de casa tiempo atrás y no se había sabido nada de ella desde entonces. Su motivo para venir a Tokio era también encontrar a su hermano. Sí, si su hermano pudiera ser tan amable como Doma-san, al sentir que el ambiente era el adecuado, Taihei sonrió y rompió el silencio. Bueno, se está haciendo tarde, tengo que ir a la cocina a preparar la cena. Ustedes dos pueden seguir estudiando o jugar un rato. Espera un momento, hermano mayor, dijo Umaru de repente, con los ojos brillantes. Evina-chan, ¿te gustaría quedarte a cenar hoy? Quiero que pruebes la comida de mi hermano mayor. Evina agitó las manos presa del pánico. Pero sería una molestia para Oni-san, no será así, dijo Umaru con una sonrisa. El hermano mayor cocina muy rápido, una persona más no importa. ¿Verdad, hermano mayor?
Se volvió hacia Tainei, con los ojos llenos de expectación. Aunque en apariencia mantenía una imagen digna, Tainei se dio cuenta de que Umaru realmente quería presumir de lo mucho que habían mejorado sus habilidades culinarias. Por supuesto que no, asintió Tainei. Evina, por favor, quédate a cenar. Tenía pensado preparar hamburguesas hoy. ¿Un filete de hamburguesa? Los ojos de Evina se iluminaron al instante. Las comisuras de sus labios se curvaron involuntariamente, e incluso se la pudo ver tragando saliva disimuladamente. El vapor sobre su cabeza se hizo más intenso, y todo su ser irradiaba un aura de realmente quiero comérmelo. Pero al segundo siguiente, enseguida se dio cuenta de que su reacción había sido demasiado efusiva, así que rápidamente se tapó la boca, bajó la cabeza y susurró. Entonces estaré entrometida. Su voz era tan baja que casi resultaba inaudible, pero sus ojos brillaban con una luz de expectación incontenible. Ustedes dos charlen primero, yo iré a cocinar. Tainei reprimió una risa, dejó su bolso y entró en la cocina. Esta niña, es realmente adorable. En la sala de estar, Umaru volvió a sentarse a la mesa baja, manteniendo una postura elegante. Tomó su bolígrafo, fingiendo explicarle un problema de matemáticas a Evina, pero sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia la colección de trabajos que había sobre el escritorio de Tainei, en la que se había fijado nada más llegar a casa después del colegio. Tenía muchas ganas de presumir. Ella realmente quería que Evina-chan viera las novelas que escribió su hermano mayor. Pero, ¿cómo podría sacar el tema de forma natural? No podía simplemente decir, oye, mira las novelas que escribió mi hermano, son increíbles. Eso sería demasiado poco elegante. Umaru mordió la punta de su pluma, con la mente acelerada. ¿Umaru? Preguntó Evina en voz baja. Todavía no entiendo bien este problema. Lo siento. Umaru volvió en sí y continuó explicando. Pero su atención no estaba puesta en el problema matemático en absoluto. Después de terminar ese problema, ella explicó otra. Evina escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Sin embargo, el corazón de Umaru se sentía cada vez más inquieto. Ya no podía soportarlo más. Si no lo decía, iba a estallar. Umaru dejó suavemente el bolígrafo que tenía en la mano y se frotó la frente con el dorso de la mano. Evina-chan, dejemos este problema a un lado por un momento. Estoy cansada de estudiar. Su tono denotaba la dosis justa de cansancio. Tomemos un descanso. De acuerdo, claro. Evina asintió de inmediato. Ella también había estado bastante tensa por haber escuchado con total concentración. Umaru se estiró con elegancia, y su mirada recorrió con aparente indiferencia el escritorio de su hermano. ¿Qué es esto? Señaló con el dedo el folleto cuidadosamente encuadernado sobre el escritorio. Evina también giró la cabeza con curiosidad y preguntó en voz baja. Eso parece algo que está en el escritorio de Oni-san, ¿es un documento de trabajo? No parece un documento de trabajo. Umaru se levantó con cuidado, se acercó al escritorio y tomó el folleto. Se giró de lado, con una sonrisa de orgullo incontenible en el rostro. Pasó a la primera página. Esto es, se quedó atónita. Era un índice que enumeraba los títulos de 5 obras. La última hoja, la muerte de un funcionario público, el collar, la última lección en el espejo cuando escribió Gran Hermano, tantos. ¿Puedo echar un vistazo? Preguntó Evina en voz baja. Claro que puedes. Umaru se acercó inmediatamente a Evina. Miremos juntos. Las dos chicas se sentaron una al lado de la otra y comenzaron a hojear la colección de obras. La primera que leyeron fue la última hoja. Evina leía muy despacio y con mucha atención. Saboreaba cada palabra con detenimiento. Aunque Umaru ya lo había leído ayer, al leerlo de nuevo ahora, aún podía sentir esa pesada calidez que acompañaba silenciosamente a Evina. Evina llegó al último párrafo de la historia. Cuando se dio cuenta de que la hoja que nunca cae en realidad había sido pintada por el viejo pintor aquella noche de tormenta, desafiando el viento y la nieve para subirse y pintarla, se quedó paralizada por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera recibido una gran conmoción. Extendió ambas manos y se cubrió suavemente la boca, como si al no hacerlo quisiera gritar aquella sensación abrumadora. Sus lágrimas corrían silenciosamente, deslizándose por su nariz enrojecida. Dejó el libro y, después de un largo rato, su voz denotaba un claro sollozo y un ahogo, hablaba muy despacio y su tono estaba lleno de reverencia por aquel viejo pintor.
Qué conmovedor, ese abuelo pintor, era tan bueno, era realmente tan bueno. Sus lágrimas no brotaban por la tragedia de la historia, sino porque estaba completamente conmovida por aquel sacrificio desinteresado que trascendía la vida y la muerte. Cierto, dijo Umaru en voz baja, con un ligero tono nasal. A mí también me pareció muy conmovedor, las historias que escribe Oni-san, murmuró Ebina, con un brillo asombroso en los ojos. Hacen que uno crea que realmente existe en este mundo ese tipo de bondad que está dispuesta a darlo todo sin esperar nada a cambio, pensó en sí misma. Antes de venir a Tokio, siempre había vivido en el campo de Akita. La gente que la rodeaba era muy amable con ella, pero siempre sintió que había un muro invisible entre ella y ellos. Por su figura. Por su acento. 14. Capítulo 14. El filete de hamburguesa reaparece, 2, porque siempre fue tope. Pero tras llegar a Tokio, conoció a Umaru. Ella conoció a Oni-san. No les importaba su figura. No les importaba su pasado. Al igual que el viejo pintor del cuento, le alegraron el corazón con la más sencilla amabilidad. Las cosas que escribe Oni-san, realmente me llegan al alma, susurró Ebina, con lágrimas en los ojos. MMHMM. Umaru asintió y le dio una palmadita suave en la mano. Sigue leyendo. Ojearon rápidamente las obras restantes. Lo absurdo y la ironía de la muerte de un funcionario dejaron a Ebina con una sensación de opresión y confusión. El trágico final del collar la hizo suspirar ante la crueldad del destino, sintiendo una profunda tristeza por la vanidad y la desgracia de la protagonista. Finalmente, recurrieron a la pieza más filosóficamente especulativa, en el espejo. Los ojos de Ebina giraban prácticamente como espirales de incienso. Frunció el ceño, rascándose la cabeza de vez en cuando mientras observaba las discusiones sobre el yo, la imagen en el espejo y la realidad frente a la ilusión, con una expresión de total desconcierto. Umaru, esto de en el espejo, Ebina señaló un pasaje filosófico enrevesado, con expresión algo desconcertada. Yo, no entiendo muy bien lo que intenta decir. Es algo profundo, admitió Umaru. Al fin y al cabo, era una genio, pero para ella era solo un poco, no completamente incomprensible. Se trata de debatir si el mundo que vemos es nuestro verdadero yo. Aunque no lo entiendo, es una sensación increíble. Ebina dejó de intentar profundizar, pero aún podía sentir el poder grandioso y exquisito de las palabras. Golpeó las páginas con fuerza. Siento que Oni-san está escribiendo algo súper increíble. Pero independientemente de cómo cambiaran los temas, cada historia irradiaba una fuerza madura y conmovedora que los dejó a ambos profundamente impresionados. Ebina alzó la vista, con los ojos llenos de admiración. Cada una de ellas, es increíble, están al nivel de un escritor profesional, mi hermano es el mejor. Exclamó Umaru, inflando el pecho con orgullo. Aunque mantenía una postura digna, el orgullo en su voz era inconfundible. Oni-san, no solo es amable y un gran cocinero, sino que también es muy talentoso. El rostro de Ebina se puso rojo de nuevo. Él es simplemente ¿qué? Preguntó Umaru con curiosidad. Él es, balbuceó Ebina, y finalmente susurró. Él es mi ideal, ya sabes. Ella no terminó, pero Umaru ya lo había entendido. Ebina-chan, Umaru parpadeó. No podrías, no. Ebina agitó las manos frenéticamente, con el rostro enrojecido. Es que Oni-san me parece increíble, eso es todo. En realidad. Umaru la miró fijamente durante unos segundos y de repente se echó a reír. Ya veo ¿qué sabes tú? Nada. Umaru sonrió misteriosamente. Disfrutaron de los 5 relatos cortos una y otra vez, y el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Umaru, Ebina, la cena está lista. La voz de Taihei provenía de la cocina. Solo entonces las chicas volvieron a la realidad. Ya ha pasado 1 hora. Umaru miró el reloj, incrédulo. Ebina también estaba atónita. No se había dado cuenta del paso del tiempo. Era como si el mundo entero se redujera a esas palabras. Sobre la mesa baja reposaban 3 porciones de filete de hamburguesa de primera calidad. La corteza dorada y crujiente rezumaba jugos deliciosos. Junto a ellos había puré de patatas, una ensalada de verduras y una humeante sopa de miso. Con solo mirarlo se me hacía agua a la boca. Estoy listo para comer. Umaru juntó las manos, cogió con elegancia el cuchillo y el tenedor, y cortó un pequeño trozo de filete de hamburguesa. Ebina la imitó, cortando con cuidado un trocito y llevándoselo a la boca. Entonces, se quedó paralizada. ¿Cómo puede ser esto? Era una exquisitez indescriptible. La carne estaba tierna y jugosa, y cada bocado rebosaba de sabor.
El sazón era perfecto. Ni demasiado salado ni soso. El dulzor de las cebollas y el sabor intenso de la carne se combinaban a la perfección, complementados por una salsa ligeramente agridulce. ¡Qué rico! Los ojos de Evina se iluminaron al instante, y el vapor que salía sobre su cabeza se hizo aún más intenso. ¿Verdad?, dijo Umaru con aire de suficiencia, con el orgullo en sus ojos completamente al descubierto. Oni-san, es realmente increíble, susurró Evina, mientras un rubor se extendía por sus mejillas. Cortó otro trozo y lo masticó lentamente. Un sabor delicado. Igual que Oni-san, era tan delicado que le daban ganas de llorar. Esa sensación de haber sido hecho con cariño era como decirle bienvenido a casa a la persona que lo comía. Sí, si pudiera casarme con Oni-san, en la mente de Evina, una escena surgió involuntariamente. Al regresar del trabajo todos los días, Oni-san tenía la cena lista. Platos humeantes estaban sobre la mesa. Los dos se sentaban juntos, charlando sobre lo sucedido durante el día. Después de cenar, Oni-san le contaba las historias que había escrito. Por la noche, los dos se acurrucaban juntos, y entonces, ella daría a luz a muchísimos hijos para él. ¿Cuántos? ¿Sería mejor 18? Evina-chan. Evina-chan. La voz de Umaru la sacó de su fantasía. Ah. Lo siento. Evina bajó la cabeza presa del pánico, con las orejas completamente rojas. ¿En qué estabas pensando? Tenías una sonrisa muy extraña. Umaru entrecerró los ojos, con expresión sospechosa. Nada. En realidad. Evina sacudió la cabeza frenéticamente, el vapor que salía de su cabeza casi quemaba el techo. Taiei observó la interacción entre los dos y sonrió con impotencia. Siempre tuvo la sensación de que Evina estaba pensando en algo extraño, pero en fin, él no entendía realmente los pensamientos de las chicas jóvenes. Después de la comida, Evina insistió en ayudar a lavar los platos, pero Taiei declinó amablemente. Eres un invitado. No hay razón para dejar que un invitado lave los platos. Pero, Evina realmente quería ayudar. Yo también suelo lavar los platos en casa. No te preocupes, estará listo enseguida, dijo Taiei con suavidad. Ve a jugar con Umaru. Bueno, está bien entonces. Evina no tuvo más remedio que rendirse, pero se sintió aún más conmovida en su corazón. Oni-san es demasiado gentil, no solo cocina de maravilla, sino que además no deja que los invitados hagan tareas domésticas. Un hombre así es, sencillamente, el candidato perfecto para marido. Más tarde, la situación se agravó y Evina se preparó para despedirse a regañadientes. Muchas gracias por hoy, hizo una profunda reverencia a Umaru y Taiei. La hamburguesa estaba realmente deliciosa, y esas historias, también aprendí mucho de ellas. Vuelve a jugar la próxima vez. Dijo Umaru despidiéndose con la mano. Evina asintió enérgicamente. Miró a Taiei, y su rostro volvió a enrojecer. Oni-san, gracias. 15. El capítulo 15 anuncia su renuncia. Uno de nada, dijo Taiei con una sonrisa, gracias por cuidar de Umaru en la escuela. No, para nada. En realidad es Umaru quien me cuida más. Evina se dio la vuelta y bajó las escaleras, mirando hacia atrás cada pocos pasos. No fue hasta que la figura de Taiei desapareció por completo de su vista que se marchó a regañadientes. De camino a casa, la escena que acababa de presenciar la tenía muy presente. La dulce sonrisa de Oni-san, esas conmovedoras historias, y ese delicioso filete de hamburguesa. Oni-san, realmente es una persona muy buena. Abrazó su mochila escolar, y las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. Hoy ha sido un día realmente maravilloso. Mientras veía a Evina bajar las escaleras, Taiei regresó a la sala de estar y miró la hora. Umaru, voy a salir esta noche. ¿A dónde vas? Ya es bastante tarde. Respondió la hámster Umaru, recostada de lado frente a la computadora. Mis compañeros de trabajo me invitaron a tomar algo. Oh, Umaru hizo un puchero. Entonces, hermano, vuelve temprano, ¿de acuerdo? Entendido. No te acuestes muy tarde esta noche. Lo sé, dijo Umaru agitando su manita. Taiei se cambió de ropa y cogió su cartera y su teléfono. Un izakaya cerca de Akihabara. Era una pequeña tienda discreta, escondida en un callejón junto a la calle comercial. No era grande, pero tenía la ventaja de ser tranquila, y las brochetas a la parrilla que preparaba la dueña eran excepcionalmente deliciosas, por lo que era un lugar al que solían ir los oficinistas de la zona después del trabajo. Taiei abrió la puerta corrediza de madera y el aroma a carne a la parrilla y sake lo inundó. ¡Bienvenido!
La dueña lo saludó afectuosamente. Taihei. Por aquí, por aquí. La voz de Bomber provenía de la habitación privada. Taihei entró en la sala privada y vio que Bomber, Alex y Kongo Kanao ya estaban sentados allí. Sobre la mesa había varios platos de brochetas a la parrilla y varias botellas de cerveza. Taihei. Tan pronto como Bomber lo vio, se levantó de inmediato, su afro luciendo especialmente esponjoso bajo las luces. ¿Estás bien ahora? Ayer estabas tan pálido y te desmayaste en la oficina. Todos estábamos aterrorizados. Estoy bien, solo era un bajón de azúcar en la sangre. Taihei se sentó frente a Bomber, y Kongo Kanao, que estaba a su lado, se movió ligeramente hacia él, acortando la distancia entre ambos. Kongo Kanao era amiga de Taihei desde la secundaria y ahora era su supervisora directa, la jefa de sección, a cargo de Taihei, Bomber y Alex. Como hija del presidente de la compañía, podría haber llevado una vida de lujos, pero se trasladó a este exigente departamento de primera línea, un motivo que Taihei encontraba incomprensible. ¿De verdad estás bien? Kongo Kanao frunció el ceño, sus ojos color ámbar llenos de una preocupación evidente. Bajo las cálidas luces amarillas del izakaya, su característica melena rubia caía suavemente sobre sus hombros, brillando con un lustre satinado. Su exquisito maquillaje profesional no se había desvanecido a pesar del cansancio del día. Al contrario, irradiaba la intelectualidad y la competencia propias de una mujer de negocios madura. Como había bebido un poco, sus mejillas pálidas estaban teñidas de un encantador color carmesí, y el cuello ligeramente desabrochado de su camisa dejaba ver las hermosas líneas de su clavícula. Taihei la miró y se maravilló en silencio para sí mismo. Kanao es excepcional, aunque siempre es rápida y decidida en el trabajo. Debo admitir que, cuando se detiene a cuidar de alguien, es una belleza deslumbrante. Kongo Kanao no se percató del monólogo interno de Taihei y continuó, con los ojos llenos de angustia. Últimamente has estado trabajando demasiado, necesitas cuidar tu salud. Para el proyecto del mes pasado, trabajaste más de 50 horas extras tú solo. Señor, el jefe de sección Kanao tiene razón, Alex asintió. Vestía ropa informal y parecía mucho más relajado de lo habitual. La salud es lo más importante. El trabajo se puede hacer despacio, pero si el cuerpo falla, todo se acaba. Gracias a todos por su preocupación. Taihei tomó la cerveza que Bomber le ofreció. En realidad, vine hoy porque tengo algo que contarles. ¿Qué ocurre? Los tres lo miraron al unísono. Taihei respiró hondo. He decidido dimitir. La sala privada quedó en silencio al instante. Incluso el ruido que provenía de la habitación contigua parecía excepcionalmente claro. Los tres quedaron atónitos, manteniendo sus posiciones anteriores. La mano de Bomber, que sostenía un pincho, se quedó suspendida en el aire. El vaso de cerveza que Alex acababa de levantar se quedó atascado en sus labios. Y el gesto de Kongo Kanao de servir vino a Taihei se había solidificado por completo. ¿Tú, qué dijiste? Bomber pensó que había oído mal. ¿Renunciar? Dije que iba a renunciar, repitió Taihei con calma. ¿Por qué? Kongo Kanao se puso de pie con entusiasmo, casi tirando la botella de vino. ¿Es por el traslado? Si no quieres ir a Hokkaido, puedo ayudarte a solicitar un puesto en la empresa. Si insisto un poco más, sin duda puedes quedarte en Tokio. Gracias, Kanao, pero esa no es la razón. Taihei negó con la cabeza. Simplemente, encontré un trabajo que me conviene más. ¿Un trabajo que te convenga más? Bomber dejó el pincho y lo miró confundido. ¿Qué trabajo? Asesor del club de literatura. Un profesor. Los tres hablaron al unísono, con voces lo suficientemente altas como para ser escuchadas en la habitación contigua. Taihei, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué de repente quieres ser profesor? Bomber lo agarró por los hombros y lo sacudió con fuerza. Y ser profesor, el sueldo no es tan alto como el de la empresa, ¿verdad? Además, todavía tienes que mantener a Umaru. El sueldo no es lo más importante, dijo Taihei. Lo importante es poder estar al lado de Umaru y ocuparme de su día a día. La empresa se traslada a Hokkaido. No puedo dejar a Umaru sola en Tokio. Pero, Alex pensó por un momento, también podrías llevarla a Hokkaido, ¿verdad? Umaru no lleva mucho tiempo en su nueva escuela, dijo Taihei con seriedad. Cambiar de escuela le afectaría demasiado. Además, por fin ha hecho amigos. No quiero que tenga que adaptarse a un nuevo entorno otra vez. ¿Así que vas a sacrificar tus perspectivas profesionales? La voz de Kongo Kanao tembló ligeramente. Taihei, ¿sabes? Si vas a Hokkaido, con tu capacidad, seguro que te ascenderán a supervisor en 3 años. Si renuncias ahora, todos tus esfuerzos anteriores habrán sido en vano.
Un destello de disgusto cruzó por la mente de Taihei. Comprendía las buenas intenciones de Kanao y se daba cuenta de que ella realmente se preocupaba por él. Pero esa retórica de te arrepentirás y estás desperdiciando tu futuro lo hacía sentir menospreciado, como si no pudiera tomar las decisiones correctas por sí mismo y necesitara que otros planificaran su vida por él. Lo que más le molestaba era que nadie le preguntara si quería ir a Hokkaido, ni si era apartamento para seguir siendo un esclavo corporativo. Todos daban por sentado que, mientras hubiera suficiente dinero y un puesto lo suficientemente alto, debía aceptarlo. Pero ellos no lo sabían. Ya no era aquel esclavo corporativo ordinario que solo podía aceptar pasivamente lo que el destino le deparaba. ¿En serio? Taihei sonrió y cambió de tema. Pero, hizo una pausa, con la mirada firme. Descubrí que, comparado con ser un esclavo corporativo, me va mejor como profesor. 16. El capítulo 16 anuncia su renuncia, pero tiene experiencia docente. Insistió Kongo Kanao. ¿Tiene un certificado de enseñanza? ¿Tiene alguna formación relevante? Taihei negó con la cabeza sin dar muchas explicaciones. Simplemente sacó una carpeta de su bolso y la repartió entre todos. Si no me crees, puedes echar un vistazo a esto. Bomber lo tomó con recelo y pasó a la primera página. Esto es, siguió hojeando y vio el índice. La última hoja, la muerte de un funcionario público, el collar, la última lección en el espejo. Entonces, comenzó a leer la última hoja. Al principio, su expresión era informal, incluso un poco desdeñosa. Después de todo, a su parecer, si bien Taihei tenía buenas calificaciones, escribir novelas era algo completamente distinto, pero poco a poco, frunció el ceño. Su expresión se volvió seria. Su respiración comenzó a agitarse. Tras terminar el primer fragmento, se quedó paralizado unos segundos antes de volver a leerlo desde el principio. ¿Tú escribiste esto? Sí. Bomber lo miró con incredulidad, luego bajó la cabeza para seguir leyendo el segundo artículo. Kongo Kanao y Alex también permanecieron en silencio, mirando fijamente los portafolios que tenían en las manos. En la sala privada, solo se oía el sonido de las páginas al pasar, junto con el leve bullicio del exterior. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Nadie habló. Mientras Kongo Kanao leía el collar, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Estaba conmocionada por el destino de la heroína, quien cayó en una tragedia de 10 años a causa de su vanidad. Cuando Alex leyó la última lección, sus ojos se enrojecieron. Pensó en su maestro de Alemania, el anciano que le enseñó: no importa dónde vayas, nunca olvides la bondad. Bomber leyó una historia tras otra, su expresión pasando de la sorpresa al asombro, y finalmente a una emoción compleja. Finalmente, Bomber alzó la vista, con los ojos llenos de emociones complejas mientras miraba a Taihei. Taihei, ¿desde cuándo escribes así? Hace poco, Taihei aparentaba calma, pero una indescriptible satisfacción brotaba en su corazón. Todas las dudas, las preocupaciones y esas miradas de verdad puedes hacerlo? De hace un momento se habían transformado en asombro y admiración. Esta sensación fue increíblemente refrescante. No fue por vanidad, sino porque finalmente podía demostrar con hechos que su elección era la correcta. No necesitaba la comprensión ni la compasión de los demás. Solo necesitaba presentar su trabajo y acallar todas las dudas. Cuando posees una fuerza abrumadora, todas las tonterías desaparecen por sí solas. Recientemente, le costaba creerlo a Kongo Kanao. Una obra de este nivel no podría haberse escrito en poco tiempo, ¿verdad? Cursé escritura creativa como optativa en la universidad y sé lo difícil que es escribir una buena obra. Cada una de estas historias parece sacada de un libro de texto de literatura universitaria. No podía continuar. Porque sabía que el nivel de esas obras ya superaba con creces el ámbito de un aficionado. Siempre me ha gustado la literatura. Simplemente nunca había tenido la oportunidad de demostrarlo, explicó Taihei con calma. Para la entrevista, perfeccioné y reestructuré algunas de mis ideas anteriores. Alex levantó el pulgar, con los ojos llenos de sincera admiración. Lo digo en serio. Estas historias son increíbles. Bomber permaneció en silencio durante un largo rato. Miró el portafolio, luego a Taihei. Finalmente, suspiró. Lo entiendo, dijo, alzando su copa. Ya que te has decidido, no te detendré. Aunque me da pena que te vayas, te apoyo. Vamos, brindemos por tu nuevo trabajo. Espera, dijo Kongo Kanao de repente. Taihei, dijiste que ibas a ser profesor del club de literatura, ¿conseguiste el trabajo?
Taiyei los miró a los tres, con los ojos llenos de expectación y nerviosismo, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Acabo de terminar la entrevista esta tarde. Hizo una pausa. Ya la he aprobado. ¿Qué? Exclamaron los tres al unísono una vez más. ¿Quieres decir que, ya te han contratado? Los ojos de Bomber se abrieron de par en par. Sí, asintió Taiyei. Un período de prueba de 3 meses. Me presento este viernes a las 9 de la mañana. Eso, tan rápido. Kongo Kanao estaba incrédulo. ¿Fuiste a la entrevista esta tarde y la aprobaste de inmediato? Sí, dijo Taiyei con calma, como si estuviera hablando de algo muy común. Dios mío. Bomber se agarró el pelo afro. Taiyei, ¿sabes? Mi hermana Kirie me contó que la selección de profesores en el Instituto Aracada es extremadamente estricta. Sobre todo para el club de literatura. La profesora anterior era una anciana formidable, y los requisitos del instituto para encontrar un sucesor son altísimos. ¿Y tú? Kongo Kanao miró a Taiyei, con una mirada aún más compleja. Un cambio de carrera sin experiencia docente, sin certificado de enseñanza, ni siquiera formación relevante, ¿de verdad aprobaste al primer intento? Quizás fue solo buena suerte, dijo Taiyei con modestia. Pero en el fondo, estaba muy satisfecho. Al ver esas reacciones, se dio cuenta de que ese era precisamente el efecto que buscaba. ¿Suerte? Bomber volvió a mirar la cartera. ¿Cómo es esto suerte? No me extraña, murmuró Kongo Kanao. No me extraña que estuvieras tan seguro de dimitir, se mordió el labio, y su expresión se volvió aún más compleja. Como jefa, había perdido a su subordinado más capaz. Nadie más sería capaz de manejar los proyectos complejos del departamento con la misma eficacia que Taiyei. Ella le echó un vistazo al hombre que tenía delante. Esa determinación inquebrantable, el coraje para renunciar a todo por su familia y el asombroso talento que acababa de demostrar, junto con esa aura tranquila y segura, su ritmo cardíaco se aceleró inexplicablemente. Taiyei, has cambiado mucho, susurró ella. Nada. Kongo Kanao bajó rápidamente la cabeza, fingiendo servir vino. Vamos. Bomber levantó su copa. Ya que Taiyei es tan increíble ahora, debemos celebrarlo como se merece. Un brindis por la magnífica transformación de Taiyei demonió. Salud. Los 4 brindaron y se bebieron sus copas de un trago. Tras unas cuantas rondas de bebidas, el ambiente se fue animando poco a poco. Por cierto, la empresa debería volver a abrir, ¿no? Preguntó Bomber. Me refiero a cuando mejore la situación económica. Volverá, asintió Kongo Kanao. Simplemente no sé cuándo. El presidente dijo que toda la industria está en crisis ahora mismo, así que la empresa podría quedarse en Hokkaido durante mucho tiempo. Al menos, 1 o 2 años. 1 año o 2, Bomber suspiró. Kongo Kanao bajó la cabeza, frotando la copa de vino con el dedo. Cuando regrese, debo reunir el valor para confesarle mis sentimientos a Taiyei. Lo prometió en su corazón. Ella no podía seguir siendo como hoy, incapaz incluso de expresar su opinión. Para entonces, Taiyei ya debería ser un profesor maduro, quizás incluso llegue a ser un escritor famoso, sería entonces, aún más deslumbrante. 17. El capítulo 17 anuncia su renuncia. 3. Aún más, fuera de alcance, una indescriptible sensación de ansiedad se apoderó del corazón de Kongo Kanao. Todos empezaron a charlar sobre anécdotas divertidas del pasado, chismes de la oficina y sus expectativas para el futuro. Bomber, que había bebido demasiado, le dio de repente una palmada en el hombro a Taiyei. Por cierto, Taiyei. ¿Sí? Yo también voy a Hokkaido la semana que viene. La expresión de Bomber se tornó algo apenada. Mi hermana pequeña, Kirie, aunque es muy independiente, todavía está en el instituto. Cuando no esté, podrías visitarla de vez en cuando. ¿Hermana menor? Sí. Vive en un apartamento en el distrito oeste, suspiró Bomber, rascándose el pelo. Esa chica es un poco solitaria. No se le da muy bien socializar. Tampoco tiene muchos amigos en el colegio, me preocupa que le pueda pasar algo. No te preocupes, dijo Taiyei, dándole una palmada en el hombro. Iré a verla. Gracias, dijo Bomber, haciendo una reverencia solemne, un gesto tan grandioso que casi golpeó la mesa. De verdad, gracias, Taiyei. No digas esas tonterías, somos amigos. Taiyei sonrió. Bomber fingió una expresión de timidez. Te quiero, piérdase. Hacia las 10 en punto, la reunión estaba llegando a su fin. Alex fue el primero en marcharse. Vivía bastante lejos y tenía que coger el último tren.
Bomber también se puso de pie con dificultad, diciendo que iba a llamar a un taxi para volver a casa. Al final, solo quedaron Taie y Kongo Kanao. Te acompaño de vuelta. No es seguro que una chica camine sola por la noche, dijo Taie. El rostro de Kongo Kanao estaba un poco sonrojado, aunque no estaba claro si era por el alcohol o por otra cosa. Los dos caminaban uno al lado del otro por la calle nocturna. La noche otoñal era algo fría y las farolas alargaban sus sombras. Todavía había bastante gente en la calle comercial. Oficinistas en pequeños grupos, parejas tomadas de la mano y estudiantes que se apresuraban a seguir su camino. Kongo Kanao miraba de reojo al hombre que estaba a su lado. Cabello negro, ojos negros, un perfil sereno y ese pequeño mechón rebelde en la parte superior de la cabeza, la luz de las farolas iluminaba su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran excepcionalmente nítidos. Conocía a Taie desde hacía casi 10 años. Desde la secundaria, le gustaba aquel hombre amable y confiable. En aquel entonces, Taie asistía a otra escuela, pero se conocieron a través de amigos en común. Recordaba su primer encuentro. Taie estaba ayudando a un amigo con sus clases particulares de matemáticas, y aquella mirada amable y paciente suya la hizo recordarlo al instante. Pero nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. ¿Por qué tenía miedo de ser rechazada? ¿Por qué tenía miedo de que ni siquiera pudieran seguir siendo amigos? De repente, un pensamiento aterrador asaltó sus reflexiones románticas como una descarga eléctrica. Espera, después de que renuncie, ¿va a ser profesor? Los pasos de Kongo Kanao vacilaron ligeramente. Un profesor de bachillerato universitario. Esto significaba que, a partir de la semana que viene, la gente que rodeaba a Taie ya no serían hombres rudos de mediana edad con peinados afro como Bomber, ni tampoco serían empleados corporativos agotados como ella, sino que, grupos de chicas jóvenes, vibrantes y llenas de vida, rebosantes de colágeno. Llevaban faldas cortas, sus voces eran dulces, miraban a este joven y apuesto profesor nuevo, que incluso tenía un aura literaria un tanto melancólica, con ojos idealizados, se agolpaban a su alrededor y gritaban, «Profesor, profesor». Y seguramente también habría otras profesoras en la escuela. Tainei, ya era de por sí excesivamente amable y gentil con todos. Poner esa personalidad tan dulce y encantadora en una escuela llena de chicas adolescentes era como lanzar una tentación fatal a un rebaño de ovejas. Kongo Kanao sintió de inmediato una crisis sin precedentes. Si no hacía algo, este hombre podría ser secuestrado por algún mocoso inexperto. Tainei. Kongo Kanao se detuvo de repente y se giró para mirarlo, con un tono algo rígido. ¿Qué pasa? Tainei la miró confundido. Yo, te estoy advirtiendo. Kongo Kanao señaló con el dedo la nariz de Tainei, intentando usar el tono severo de una superior que reprende a una subordinada para ocultar su pánico y celos internos. Una vez que estés en esa escuela, bajo ningún concepto debes intentar ligar con las chicas. Todavía son jóvenes. Si te atreves a hacer algo raro, la policía te arrestará. Y no esperes que la empresa te saque de la comisaría. Tainei se quedó atónito por un momento, y luego soltó una carcajada. ¿De qué estás hablando, Kanao? Voy allí a enseñar, no a hacer eso. Además, para mí, todos son solo niños. Mejor que siga así. Kongo Kanao retiró el dedo y se cruzó de brazos, murmurando con las mejillas ligeramente sonrojadas. Además, si hay compañeras jóvenes y guapas, usted también debe mantener las distancias. El romance en el trabajo está prohibido, no, quiero decir, debe concentrarse en su enseñanza. Sí, como usted ordene, jefa de sección Kanao. Tainei negó con la cabeza sonriendo, suponiendo que ella solo estaba bromeando porque había bebido demasiado. Al ver el estado de total inconsciencia de Tainei, Kongo Kanao se sintió a la vez molesto y divertido, pero esa sensación de crisis fue la gota que colmó el vaso. Si no lo dice ahora, puede que no haya ninguna posibilidad en el futuro. Ahora era una buena oportunidad. La voz de Kongo Kanao se suavizó. ¿Sí? Tainei, en realidad, Kongo Kanao reunió todo su valor. Su corazón latía tan rápido que sentía que se le saldría del pecho. Miró a los ojos de Tainei, deseando pronunciar las palabras que había guardado en secreto durante 10 años. Pero en cuanto las palabras llegaron a sus labios y vio los ojos claros y amables de Tainei, que no mostraban ni rastro de sentimientos románticos, su valentía se desvaneció como un globo desinflado. Ella tragó saliva para no pronunciar las palabras. Te echaré de menos. Yo también te echaré de menos, dijo Tainei sonriendo, con un tono relajado y natural. Mantengámonos en contacto cuando tengas tiempo libre.
Los fines de semana tendré más tiempo. Sí, Kongo Kanao bajó la cabeza, aprovechándose de la oscuridad de la noche para ocultar las lágrimas que le brotaron instantáneamente de los ojos. Estúpido. Gran idiota. Eso no es lo que quise decir, rugía en su interior, pero en la superficie, intentaba desesperadamente mantener su último vestigio de compostura y dignidad. Llegaron a la entrada del edificio de apartamentos de Kongo Kanao. ¿Estamos aquí? Sí. Kongo Kanao se dio la vuelta, respiró hondo y esbozó una sonrisa profesional impecable. Tainei, gracias por acompañarme. Es lo justo. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Tainei saludó con la mano y se dio la vuelta para marcharse, su figura que se alejaba parecía despreocupada, sin rastro de apego persistente. Kongo Kanao permaneció inmóvil, observando cómo su espalda se perdía poco a poco en la noche. Las farolas alargaban su sombra hasta que finalmente se fundió por completo con la oscuridad, justo cuando él estaba a punto de desaparecer por completo de su vida cotidiana. Finalmente, las lágrimas no pudieron evitar brotar. Idiota, gran idiota, me gustas, sollozó suavemente con una voz que solo ella podía oír. El viento otoñal sopló, llevándose consigo esta confesión que llegaba con 10 años de retraso. 18. El capítulo 18 anuncia su renuncia, 4, pero inmediatamente, alzó la mano para secarse las lágrimas con fuerza, mirando en la dirección donde Tainei había desaparecido, mientras una llama llamada espíritu de lucha se encendía en sus ojos. Esto aún no ha terminado. ¿Y qué si es una chica joven? Yo soy Kongo Kanao. No me rendiré tan fácilmente. A las 11 de la noche, Tainei regresó a casa. En la sala de estar, el hámster Umaru estaba tumbado delante del televisor jugando a videojuegos. El gran hermano ha vuelto. Se giró hacia Tainei, agitando sus manitas, con los ojos brillantes. Sí, ya estoy en casa. ¿Fue divertido beber? Estuvo bien. Mientras Tainei hablaba, las imágenes de la mesa de bebidas volvieron a aflorar en su mente. El rostro de sorpresa de Bomber diciendo Tainei, ¿eres un dios? La mirada sincera de Alex mientras levantaba el pulgar diciendo buen trabajo. Las manos ligeramente temblorosas de Kongo Kanao mientras leía el collar, y finalmente, la escena en la que levantaron sus copas y gritaron al unísono. Un brindis por la magnífica transformación de Tainei y el demonio. Al pensar en estas cosas, Tainei no pudo evitar reírse. Mi hermano mayor se ve tan feliz. Exclamó Umaru riendo, agitando sus manitas en el aire. ¿Pasó algo divertido mientras bebías? Se podría decir que sí, dijo Tainei, acariciándole la cabeza. Mis amigos me apoyan mucho. Por supuesto. Dijo Umaru con orgullo. El hermano mayor de Umaru es tan increíble, ¿quién se atrevería a no apoyarlo? Tainei observó a Umaru controlar a Mario mientras este saltaba por la pantalla. Por cierto, dentro de unos días ya no tendré que ir a trabajar a la empresa. Umaru dejó el mando de la consola y se dio la vuelta. Hermano mayor, renunciaste. Sí. ¿Por qué? La voz de Umaru sonaba algo nerviosa. ¿Es porque el departamento de la empresa se muda a Hokkaido? Kirie-chan dijo que su hermano se va a Hokkaido la semana que viene. Sí, asintió Tainei. Si no hubiera renunciado, me habrían trasladado a la sucursal de Sapporo. Entonces, las manitas cortas de Umaru se aferraron con fuerza al borde del cojín. Entonces mi hermano mayor debería irse, ¿puedo estar solo? Antes de que pudiera terminar de hablar, sus ojos ya se habían puesto rojos. Umaru intentó desesperadamente contener las lágrimas, mordiéndose el labio para no emitir ningún sonido, pero aún así las lágrimas brotaron incontrolablemente. Ella imaginó los días posteriores a la partida de su hermano. Nadie la despertaba por la mañana. Nadie le preparaba el desayuno ni la fiambrera. Al regresar a casa por la noche, la sala de estar quedaba vacía, sin esa figura amable. Nadie que estuviera a su lado cuando no pudiera superar un nivel del juego. Nadie que le preparara comida deliciosa cuando tuviera hambre. Nadie que la cuidara cuando estuviera enferma. Umaru no quería que su hermano se fuera, el miedo la invadió al instante. Grandes lágrimas caían una tras otra. Umaru lloraba como una niña abandonada, completamente desprovista de su habitual reserva propia de una chica hermosa o del egoísmo de la Umaru hámster. En ese momento, ella era solo una hermana menor con miedo a ser abandonada. Ficticio. Con el corazón roto, Tainei la atrajo hacia sus brazos, acariciándole suavemente la espalda, sintiendo el temblor del pequeño cuerpo entre sus brazos. No me voy. Ya encontré un nuevo trabajo aquí mismo en Tokio, muy cerca de casa. Justo donde me podéis ver.
El llanto en sus brazos cesó por un instante. La hámster Umaru levantó la vista, con su carita cubierta de manchas de lágrimas, la nariz roja y sus grandes ojos llenos de lágrimas, rebosantes de incredulidad. ¿De verdad? Preguntó, sollozando, con la voz aún temblorosa. Hermano mayor, ¿no le mentiste a Umaru? De verdad, dijo Tainei, secándole suavemente las lágrimas de las mejillas con el pulgar. Aunque el sueldo es un poco más bajo que antes, no afectará en absoluto a nuestras vidas. Umaru miró fijamente a los ojos de Tainei durante varios segundos, y tras confirmar que no había ni rastro de mentira, su cuerpo tenso finalmente se relajó. Pero ella seguía sin soltarlo, sino que escondió la cabeza en el pecho de Tainei y se frotó con fuerza, manchando de paso la camisa de Tainei con sus lágrimas y mocos. Entonces ahorraré un poco, se oyó una voz apagada desde su pecho. Beberé menos refrescos, compraré menos aperitivos, juegos, también compraré menos juegos. Al oír esta promesa infantil, el corazón de Tainei se ablandó. No hace falta, rió, y le revolvió el pelo rubio. Come lo que quieras, bebe lo que quieras, juega a lo que quieras. Lo importante es que seas feliz. ¿De verdad no hay necesidad de ahorrar dinero? Umaru levantó la vista de repente, la luz en sus ojos ya comenzaba a reaparecer a pesar de que las lágrimas aún no se habían secado. No hay necesidad. Umaru dejó escapar un largo suspiro, desplomándose contra Tainei como una pelota desinflada. Umaru estaba muerto de miedo, pensé que tendría que comer tierra de ahora en adelante. Tainei rió con impotencia. Sin embargo, los ojos de Umaru se movieron rápidamente, esa astucia que la caracterizaba finalmente regresaba a ella. Agarró a Tainei por el cuello y preguntó con timidez. Si mi hermano mayor cambia de trabajo, ¿tendrás más tiempo para estar conmigo? Probablemente, dijo Tainei, aprovechando la oportunidad para llevarla a la cama y sentarla. Aunque seguiré ocupado, al menos no tendré que trabajar horas extras hasta tarde todas las noches como en la empresa. ¡Genial! Aunque Umaru quería levantarse de un salto, el llanto de antes parecía haberla agotado. Simplemente rodó feliz en la cama, alzando sus manitas cortas en señal de alegría. Así mi hermano mayor podrá prepararle comida más rica a Umaru. Quiero comer hamburguesa. Y croquetas. Solo piensas en comer. Jeje, al ver cómo el rostro lloroso de su hermana se transformaba en una sonrisa, Tainei sintió una gran calidez en su corazón. Esa fue la razón por la que tomó esa decisión. Aunque renunciara a un sueldo elevado y a ascensos, poder proteger esa sonrisa y la despreocupada vida diaria de Umaru era más importante que cualquier otra cosa. Ah, claro, hermano mayor. Umaru pareció recordar algo de repente y sacó su teléfono. Evina-chan acaba de enviar un mensaje diciendo que le gustan mucho las novelas que escribiste. Ella balanceó sus piececitos con orgullo. Umaru dijo que el hermano mayor es el mejor. Hasta Evina-chan se ha convertido en tu fan. Sí, tu hermano mayor es el mejor. Tainei miró el reloj de la pared. Las manecillas ya marcaban las 11:30. Bueno, es tarde, vete a dormir. Pero, todavía quiero jugar un nivel más. Umaru se frotó los ojos y bostezó ruidosamente. Los altibajos emocionales de antes estaban haciendo que sus párpados comenzaran a caerse. Mañana tienes colegio. Y si no te acuestas temprano después de llorar, mañana tendrás los ojos hinchados como nueces. Está bien, esta vez Umaru no se comportó como una niña mimada. Apagó obedientemente la consola de videojuegos y caminó aturdida hacia la cama. De repente se detuvo y se dio la vuelta. Hermano mayor. Buenas noches, y gracias por quedarse. Tras decir eso, sin esperar la respuesta de Tainei, se metió rápidamente entre las mantas. Tainei se quedó atónito por un momento, luego sonrió levemente. Buenas noches. Ordenó el salón, apagó las luces y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad aún brillaban con intensidad. A lo lejos, la torre de Tokio centelleaba con un resplandor naranja rojizo en el cielo nocturno. Pensó en todo lo que había sucedido ese día. La entrevista emocionante y la victoria final. La firmeza de su renuncia y el apoyo de sus amigos. La mirada vacilante de Kongo Kanao bajo las farolas. Y ahora mismo, la calidez de la confianza de Umaru en sus brazos. En ese instante, toda la inquietud y el agotamiento desaparecieron. Una nueva vida, comienza ahora. Apretó el puño, sintiendo el verdadero poder en la palma de su mano.